mientras les puedo platicar un poquito, incluso de pequeñas cosas que creo que valen la pena para entender, incluso ahorita que estábamos hablando de dónde está un poquito de la parte de la historia, porque también creo que eso vale mucho la pena. Eh, hace unos cuantos días, hace unos 10 días aproximadamente, estaba poniendo un tweet de cómo México en su momento, en los años 20, era justamente ahí sí para que una potencia petrolera. México tenía el 25% del mercado de exportación mundial. Y a partir de ahí, justamente cuando vino ya el fin de la revolución hasta llegar a la parte de expropiación petrolera, pues fue justamente cayendo hasta prácticamente los años 70. Estábamos viviendo de los descubrimientos de principios de siglo. Pero es muy importante porque, por ejemplo, lo que hoy conocemos como las grandes potencias petroleras, Arabia Saudita y la propia Venezuela, ellos nacen precisamente o se dan sus descubrimientos los más importantes por ahí de la década de 1950. ¿Qué trato de poner en esto al traerlo a colación? De que muchas veces México, que se había confiado o quedado, vamos a decir, dormido en sus laureles, cerrado al mundo y a la competencia, pues simplemente fue reemplazado por nuevos productores. Esto es muy importante para entenderlo en términos ya no de los combustibles, en este caso, sino de las nuevas oportunidades que van a ser desplazados a los que no se pongan las pilas, a los que no se van a poner a competir. Este es quizá el más importante. Hoy vemos a Estados Unidos que sí sigue siendo un país petrolero por amplias, muchas razones, pero que también está haciendo unas grandes apuestas en términos de renovables, no solamente a nivel federal, sino también estatal. Texas, quizá poca gente lo sepa, es el segundo estado y podría ser prácticamente un país nada más con su generación eólica. Es algo impresionante. Horrible. Rapidísimo, la pregunta que te tenía, a ver si esa rápido la puedes poner. Yo te decía de que, por ejemplo, los controles institucionales, aquí en México, la Secretaría de Hacienda, el ministro de Finanzas, era el que tenía y realmente llevaba el poder del presupuesto de Pemex. No sé qué otros controles institucionales existían dentro de PDVSA para evitar la catástrofe que nos estás comentando. Sí, claro, sí, como todo, pues aquí tenemos un ministerio que, bueno, antes, hace muchos años se llamaba el Ministerio de Energía y Minas. Hoy en día, o sea, en algún momento pasó a llamarse Ministerio de Petróleo y Minería. Entonces, sentido ir abordando un poco esos temas que planteabas, Gonzalo. Y a mí me gustaría aprovechar el espacio para conversar con Ana Lilia Moreno durante algunos momentos. Ya la mencionabas tú, por la importancia que tiene para analizar los contextos latinoamericanos, identificar cuáles fueron en términos generales las estrategias de políticas públicas que se pudieran identificar con claridad para el desarrollo de para entender cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos en este momento del tiempo y bajo estas condiciones. Es muy, muy interesante la propuesta de Gonzalo y José de contrastar estas realidades de PDVSA y Pemex. La verdad, he estado recordando ciertas anotaciones que hice hace años cuando desde SIDAC trabajé en el análisis de la propuesta de reforma energética y participamos en las mesas de discusión en el legislativo. Y retomando mis notas, la verdad es que a toro pasado estoy muy impresionada del contraste que hay en los dos países y también en las similitudes. Por ejemplo, en términos de gobernanza, es importante tener conciencia de que antes del 2002, PDVSA funcionaba como una empresa pues estatal de alto nivel, independiente de las finanzas públicas del país. Estaba al interior organizada y gobernada por gerentes de altísimo nivel profesional y por códigos de ética y por lineamientos internos que claramente originaban una separación de la empresa de la política pública. Esto que le llaman los académicos el eficientismo de PDVSA, fue como el caldo perfecto de cultivo para la indignación del discurso de Hugo Chávez. Y fue un eje conductor claro para las reformas posteriores legales
que sucedieron en el país y que dieron el origen a situaciones muy conflictivas, desde las huelgas de los ejecutivos, persecuciones políticas, la militarización de la que hablaba José, que es terrible, y saben que también algo muy grave, que fue la redefinición de los contratos con las empresas privadas en lo que se llamaba el régimen contractual de empresas mixtas, que claramente a mí me preocupa mucho, y voy a pasar a la similitud con el Pemex actual, ¿no? Hugo Chávez, con las reformas legales que aplicó ya en el poder, lo que hizo fue petrolizar las finanzas públicas, cuestión que en México ya traíamos desde los años 70 y 80. Entonces, para Hugo Chávez, digamos que el modelo mexicano era un ejemplo a seguir. De alguna manera, él en el discurso promovió la financiación de los programas sociales para que la población venezolana identificara la marca PDVSA con el suministro hasta de alimentos, ¿no? Y de cuestiones muy cercanas a la vida diaria de los venezolanos, financiada por el ingreso petrolero. Y en términos de la similitud con México, claramente el discurso actual camina en ese sentido. También algo que promovió Hugo Chávez fue el acabar con el gobierno corporativo de PDVSA y básicamente trasladar el control del recurso y de la gobernanza al Ministerio de Energía. Cuestión muy parecida a lo que actualmente busca el actual gobierno mexicano, ¿no? Con el discurso soberanista, con las amenazas a la contrarreforma que ahorita vemos. Sí veo una similitud muy clara en términos de atraer la gobernanza de Pemex a la Secretaría de Energía, muy parecido a cómo sucedió en Venezuela. Y nada más para cerrar mi intervención, me gustaría compartir con ustedes un poco de estas notas que rescaté, que la verdad me llaman mucho la atención, y es cuando entró en vigor la ley de hidrocarburos de Hugo Chávez, aumentó claramente la participación de PDVSA en la gobernanza de los hidrocarburos, y también sucedieron claras rupturas con el sector privado en los contratos de asociación que ya se tenían ya en activo, ¿no? Esto generó una renegociación de 32 sobre todo contratos importantes que se llevaban a cabo, ¿no? Lo cual también trajo consigo cuantiosas deudas para la petrolera, ¿no? Y esto también me gustaría preguntarle a José, ¿cómo es que las reservas de petróleo de Venezuela, aun cuando el régimen de Maduro cayera, sería muy difícil, parece ser, retomar un camino de gobernanza corporativa para PDVSA, siendo que la deuda del país está claramente vinculada a las reservas futuras de petróleo? Y esto cómo impactaría en el precio y en los costos y en la operación de la empresa. Incluso, Ana Lilia, fíjate ahí cómo han intentado, porque sinceramente no le han faltado ideas al régimen bolivariano para poder hacerlo. El problema más grande, incluso ahora y seguramente ahí Eric también nos puede comentar un poquito, y por ahí de los que alcanza a ver también de los financieros, esta cosa llamada a través de Bitcoin, llamada el Petro, donde estarías justamente monetizando el valor de las amplísimas reservas petroleras que tiene Venezuela para crear una moneda que no esté evaluada sobre el dólar. Obviamente es tratar también de salirte un poquito o de brincarte las sanciones que tiene todo ese tipo de cosas. Pero bueno, fíjate, incluso ahorita, Ana Lilia, en esa parte de lo que tú platicabas, hay que entender un elemento fundamental, ¿no? Todo este éxito, lo voy a poner entre comillas, que tuvo la revolución bolivariana, todo su discurso nacionalista, socialista incluso, pues fue basado precisamente en el superciclo de los commodities, ¿no? Cuando vimos los precios por arriba de $100, donde veíamos todavía
una reedición de los 70, donde el país que tiene el petróleo es el que dicta las condiciones, y los países consumidores, típicamente Europa y Estados Unidos, Japón incluso, eran los países que tenían que someterse a los caprichos de estos gobernantes, ¿no? Obviamente, y ahí es que también parte de la relación de las lutitas, cambia esta geopolítica porque ahora el petróleo está en todos lados, todo depende quien tenga la capacidad de sí, parte del marco legal y la gobernanza para poder hacerlo. En ese sentido, ahí creo lo que apunta Ana Lilia, de cómo se dieron estas debilidades estructurales con estos cambios, pues simplemente es una de las amenazas que está pasando con Pemex. Hoy, cuando ves comisarios políticos, Humberto Mayans, por el amor de Dios, en el Consejo de Administración de Pemex, hoy vemos justamente a una hija de activistas sociales como consejera de Pemex, nota que nos daba Luis Carrujos hace unos cuantos días, su columna de Aguas Profundas, muy recomendada, se la recomiendo. Pues simplemente nos está mostrando de que se está perdiendo lo que es el sentido y el origen del gobierno corporativo, ¿no? Estamos haciendo, y lo acaba de decir muy bien Ana Lilia, pasando a que sea parte de la política estratégica del Estado, cuando lo que deberíamos hacer es que se maneje aparte, sí con sus propias reglas, sí con el escrutinio y transparencia, pero no dictando la política. Esa contaminación siempre, esa sí me atrevo a decir, siempre es perniciosa. Sí, estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Y sabes qué, que yo lo que veo en la historia de PDVSA, si nos vamos en el tiempo al año 2000, cuando Chávez iba preparando el terreno y modificó su constitución y petrolizó las finanzas públicas que no estaban petrolizadas, etcétera, hay una historia muy redonda que está unida al precio de los commodities y a esta capacidad de transferir esta renta en bondades o en subsidios para los pobres, ¿no? Y que pudiera ser como una clave de la propaganda de Chávez. El problema con nuestro Pemex actual y con la política de López Obrador es que no tiene esa capacidad de fondeo de programas sociales, ¿no? En el discurso, el presidente lo ha dicho, es que queremos apoyar y rescatar a Pemex para que luego Pemex sea la palanca de desarrollo que le regrese a los mexicanos todo lo que merecen, ¿no? O todo lo que necesitan. Pero es que eso no va a ser posible. O sea, la diferencia de Pemex es que ya está muy tarde incluso para llegar a ese modelo redondo de palanca de desarrollo. Y claramente PDVSA demostró que pues no es sostenible, ¿no? Y en México todavía no llegamos a la conclusión consensuada de los mexicanos de que esa idea es totalmente... No, de hecho, fíjate, eso tiene mucho que ver con la conferencia mañanera de apenas ayer del presidente, donde literalmente se nos descarrió, así, tal cual. Se le fue la boca y nos dio todo su tren de pensamiento, nos dijo fobias, filias, todo, cuando criticaba precisamente que habíamos invertido tanto en el norte, donde, cito, no hay petróleo, en aguas profundas donde no hay petróleo, y por qué Pemex no invertía en el sur. Hoy, en su visión, y lo acaba de decir muy bien Ana Lilia, es para que Pemex pues invierta en el sur, y ahí está el desarrollo y todo esto. Y ahí, y en el pasa así que ni Zidane, ahí es justamente donde Eric nos puede platicar dónde está el petróleo mexicano, Eric. Gracias, Gonzalo. Creo que es importante lo que dices, pero me gustaría regresarme un poquito a lo que Ana Lilia y tú comentaban ahorita sobre los precios, ¿no? Desde mi perspectiva, si bien no podría... No tengo la maestría que ustedes tienen en el tema de políticas públicas, sí les puedo platicar un poquito de los precios, ¿no? Una de las principales diferencias, ya lo llegaste todavía a platicar mientras teníamos por aquí a José, es en el superciclo de commodities en el que Venezuela desarrolló todo su sistema político alrededor de PDVSA. El promedio del barril de petróleo estaba alrededor de los $100, promedio. Llegando a tocar los picos de hasta $132 por algunos días antes del 2001-2002. Perdón, alrededor del 2001-2002. Ahorita podemos estar hablando de que el petróleo se mantiene en un promedio desde finales del año pasado de la cuarta parte de eso.
Y las estimaciones, ya ni siquiera voy a decir proyecciones a largo plazo. Justamente hoy compartía por ahí en las redes sociales la más reciente encuesta publicada hoy mismo de la Dallas Fed, que sabemos la Fed en Estados Unidos hace cantidad de encuestas relacionadas a las finanzas y finanzas públicas del estado, las finanzas públicas, y la de Texas, bueno, en Dallas efectivamente va a ser relacionadas al petróleo. Y hacía la pregunta hacia sus agremiados y financieros, en dónde veían el final del petróleo, hacia el final del año los precios del petróleo WTI y hacia dónde los veían en el 2021. Las dos respuestas con mayor número de repetición fueron, en segundo lugar, entre 45 y 48 dólares para lo que resta de 2020 y 2021, pero la moda y lo que hacia la que podría decir yo mismo me incluiría es entre 40 y 45 dólares. Y es que hay que decirlo de esta manera, Gonzalo, yo vería desde mi punto de vista no político, sino estrictamente numérico, cuantitativo, financiero, es que no existen los números ya en una realidad, ni en la actualidad, ni siquiera en el futuro para sostener un modelo político similar. Ahorita estos 40 dólares, y para el caso de México eso se refleja en los 30, debe ser considerado, citando la coyuntura, la nueva normalidad, y no vamos a volver a ver otra cosa por encima de quizás los 45 dólares, siendo bastante optimistas, antes del 2024, quizás 2025, y para ese momento, al menos para efectos constitucionales, habría de haber terminado el ciclo sexenal del actual gobierno. Después, eso era mi perspectiva para el acercamiento que hacían ustedes de la aplicación de un modelo similar. Los números no dan. Después, hablando de estas quizás falta de entendimiento que hay de dónde se encuentra el petróleo, la realidad en la actualidad es, ya la comenzabas a definir o construir las bases desde la anterior crisis. Ahorita estamos viviendo una de la industria petrolera. En 2013, Estados Unidos, como punta de lanza, bien lo dices, toman y muy a su modo, a como se ha construido la nación, se regresan hacia la tecnificación, optimización de procesos y desarrollan tecnología que eficienta el fracking, que ojo, como lo planteo, es eficiente en el fracking porque es una metodología que se lleva hace no menos de 40 años, México incluido. Hace no menos de 30 años que estamos fracturando yacimientos en México. Y es una metodología regular y también casi haría la inclusión necesaria de que estos temas del agua y estos ya son anacronismos que en la industria actual no pegan. Pero para el caso mexicano, lo que sí estamos haciendo, y quizás citándote te daría el pasagol de un tema que bastante hemos peloteado, es dejando pasar la oportunidad, ¿no? México tiene grandes yacimientos potenciales de gas natural, que conlleva los condensados que se extraen en los procesos de fracturamiento intensivo, de fracking, en por lo menos 7 estados de la República que consideran en potenciales las terceras reservas potenciales de gas natural y condensados del planeta, que no es poca cosa. Y además, salvo Tabasco y la parte norte de Veracruz, desafortunadamente no están en el sureste. Decir que invirtamos en el sureste solamente por invertir, digo, yo sería el primero en señalar que hay un campo, hay la cuenca irónicamente de Macuspana, es el único potencial gasífero que tenemos en el sureste. Y ojo, que yo pondría el dedo en un punto que de nuevo pasaría a ti y a Ana Lilia. La cuenca de Macuspana no se ha explotado por temas sociales y políticos, no por otra cosa, porque la cuenca de Macuspana tiene a su alrededor muchísima infraestructura de explotación para yacimientos convencionales, por todos los pozos que existen alrededor. Fuera de eso, lo que decías y citando o enlistando ya dónde tendríamos grandes oportunidades de desarrollo, yo he dicho cantidad de veces, el ejemplo Nuevo México de Estados Unidos me gusta, porque pasa para ser, de nuevo, para estándares quizás de Estados Unidos, pero un estado pobre, a ser uno de los más ricos, el 6º más rico para las cuentas de 2019 por la actividad del fracking.
y en México tendríamos en ese escenario posiblemente a Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, el norte de Veracruz y bastantes otros más, ¿no? Que siguen la cuenca del Golfo de México, y por el norte podríamos extenderlo hasta Coahuila, probablemente algo en el sur de Durango que se extienda a esos yacimientos en Coahuila, pero no es poca cosa. Imagínate que en números, lo que decía yo de Nuevo México, ellos en 2019 ingresaron en impuestos después de costos, es decir, después de haber, por el modelo de Estados Unidos, donde cada estado cubre con sus propias ingresos, lo que son servicios de educación, seguridad y algunos otros más, después de cubrir sus costos, ingresaron 3.9 billones de dólares, es una locura. Ahora imagínate eso replicado, y es más, vayámonos a la mitad, imaginémonos 2 billones de dólares, esos son 4,000 millones de pesos en los 6 estados que ya mencionábamos. Pero a mí se me gustaría de nuevo decir, dejarles el pase a gol a ti y a Ana Lilia, en que mucho de lo que no se ha hecho no es por falta de tecnología. En el caso del norte no es por falta de insumos tampoco, porque estando tan cerca de Texas, como bien mencionabas, de Nuevo México, los insumos como son las arenas y los lodos los podemos fácilmente estar moviendo de un lado a otro de la frontera. Es por temas políticos y sociales. Fíjate, Eric, le acabas de tocar probablemente el tema que yo siempre he dicho que es el más importante, uno de los más complicados y en no pocos casos uno de los más espinosos. Y tiene mucho que ver en la forma que se hicieron las cosas, hay que decirlo claramente. Y yo voy a tomar en particular un estado que quiero mucho y que conozco muy bien, que es Veracruz. Todas las cosas que se han hecho para intentar hacer producir la cuenca de Veracruz, que tiene un altísimo potencial de gas. Tenemos incluso ahí toda la parte que fue la faja de oro, donde nació como tal la industria petrolera mexicana, después se extendió la faja de oro marina, después tenemos ahora Chicontepec, que salió muy mal, tenemos ahora ya lo que conocemos y cada vez está mejor caracterizado, que es Tampico-Misantla. Tampico-Misantla, para que se den una idea de la gente que no está tan familiarizada, es una provincia petrolera que abarca muy buena parte el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, y según los números habría un potencial que prácticamente duplicaría las reservas mexicanas. La comparación no es idéntica uno a uno porque estamos hablando de recursos contingentes, otros son reservas, pero tomando una proporción tan solo del 20% de sus recursos a reservas, México estaría creciendo cerca de 60% de sus reservas. Tiene unas características geológicas, como lo dice Eric, incluso algunos geólogos me lo han platicado, mejores que el Permian, que eso ya son las palabras mayores de clase mundial. México tiene ahí un océano de petróleo. El problema no está abajo de la tierra, ahí ya tenemos las técnicas, ya tenemos los costos, ya sabemos cómo sacarlo, ya sabemos que está el petróleo. El gran problema es cómo hacemos para que la gente, la experiencia que han tenido por décadas con petróleos mexicanos, no se repita. Estamos hablando de que se puede haber habido, y no lo pongo en imaginario, ocurrió en 2015, un derrame de petróleo y también de otras sustancias químicas a uno de los ríos justamente que pasan, el Papaloapan. ¿Qué termina pasando? Simplemente las comunidades se enojan porque esto es algo que no debe pasar. El contratista responsable de la obra fue sepulta literalmente bajo las enaguas de Pemex, y lo que tenemos son de que sí va a haber indemnizaciones, bla, bla, y que a la fecha, el día de hoy, 2020, no se han cumplido. No es la forma de hacer las cosas, eso no está bien. La concepción que se tiene en esta nueva, si lo queremos llamar, realidad de hacer negocios, es que las empresas son, a final de cuentas, y deben ser buenos huéspedes de las comunidades donde van a trabajar. Esto justamente es lo que alimenta mucha de la desconfianza a muchos de los mitos que hay detrás de todo esto para poder explotarlo. Vamos a tener, y esto por desgracia también juega de ambos lados. Ahorita les platiqué cómo las empresas a veces no hacen las cosas correctas, pero también tenemos del otro lado comunidades que han encontrado en la resistencia, en el sabotaje, abiertamente sabotaje, pues obviamente un mecanismo de presión para sus demandas, que las demandas pueden ser legítimas y justificadas, pero no son los mecanismos. Incluso, todavía un poco más para adelante,
y les voy a dar un caso específico. El presidente municipal del municipio de Venustiano Carranza en Puebla, en el corazón de Tampico, Misantla, de Chicontepec, él incluso se da cuenta muy claramente en el 2016 que es altamente políticamente rentable oponerse a hacer una toma de pozos como Luis Andrés Manuel, y que después justamente de ahí brinca para ser diputado federal. Hoy ya está apuntando las baterías, ya sea para ser gobernador o para ser senador por el bello estado de Veracruz. Hemos encontrado, igual que ocurre generalmente en Latinoamérica, que la oposición a ese tipo de proyectos de infraestructura son políticamente muy rentables. Y esto no lo estoy hablando de que sea gente que esté preocupada por el medio ambiente, porque se respeten los derechos humanos o de las comunidades. No, esto es rentable políticamente oponerse. Y obviamente por el otro lado también las empresas, para evitar que grandes proyectos de infraestructura se bloqueen, deciden justamente soltar la chequera, ¿no? Así que termina siendo, todo mundo gana, excepto la comunidad que es la responsable y la que va a vivir con la infraestructura a un lado. Esas son las cosas que por desgracia, aunque las leyes las tengamos bien, nos hace falta muchísimos mecanismos. Yo creo, sinceramente lo creo, de que debe ser de la mano, y yo lo veo como un tripié. Tiene que venir por el lado de las empresas, tiene que venir por el lado del gobierno, pero tiene que venir del lado de las comunidades. Las tres tienen que encontrar y ser, en ese caso, corresponsables de cómo operar estos proyectos. Así que en ese sentido, fíjate, ahí ahorita yo ya, a pesar que me extendí, que me gustaría ver si Ana Lilia ha pensado, ha visto, hay algo ahí en la literatura que nos muestre cuál es el camino que podemos hacer. O incluso, David, tú también, esa parte cuando estuviste en Secretaría de Energía, les tocó precisamente ese tipo de cosas con los ductos, precisamente. Me gusta mucho este tema y creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Claramente hay oportunidades de proyectos, pero como decía Eric, primero pues se necesita la capacidad para poderlos echar a andar, ¿no? Incluso el mismo Chávez, durante su política más dura con PDVSA y su discurso más estridente anti-yanqui, en realidad con ciertos operadores de pozos y de yacimientos en sociedad, no fue tan duro, o sea, fue un poco más benigno, porque él sabía que finalmente su socialismo del siglo XX se tenía que financiar de alguna manera, ¿no? Entonces, la dureza del discurso de nuestras autoridades, pues, podría flexibilizarse en vista de echar a andar más proyectos, ¿no? Y de poder adentrarse en oportunidades, pues que como dice Gonzalo, finalmente pues tienen que beneficiar a las comunidades. Ahora, hay algo que ha evolucionado mucho y es la conciencia también de las comunidades. El antiguo, digamos, o el tradicional modo de apaciguarlas a través de puro billetazo, sigue funcionando, pero cada vez sale más caro. Y también un hecho es que las mismas comunidades, incluyendo las comunidades indígenas, están capacitándose más en temas legales. La conectividad también ha llegado a las comunidades y ellas ya están mandando a su propia gente a capacitarse en universidades de prestigio, ¿eh? O sea, yo sé de comunidades indígenas donde se le encomienda a un joven, ¿no? Al joven más talentoso, irse a estudiar Derecho y le pagan entre todos un posgrado en Estados Unidos o una capacitación en la OIT, ¿no? De alto nivel para poder estipular los límites de las negociaciones. Entonces, si Pemex, en el caso de México, o cualquier empresa petrolera no se moderniza en también los términos de negociación y las comunidades pues se auxilian de sociedad civil, academia y empresas responsables, pues la verdad es que la inercia va hacia allá, ¿no? Hacia reclamar una justa también redistribución y pago de daños y perjuicios en las comunidades, porque también hay cierto nivel de conciencia que va evolucionando, ¿no? Entonces, anclarse como en los modos tradicionales de resolver los problemas sociales,
finalmente tensa las relaciones políticas y bloquea los proyectos. O sea, finalmente no es eficiente, ¿no? Aunque en el corto plazo lo parezca. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.